Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Mendoza, soy del equipo de seguridad de MetaBaseQ. Realmente un placer poder ser parte de este tiempo para compartir sobre seguridad en sistemas de pagos. En específico vamos a hablar sobre tokenización y elementos de seguridad. Sean todos bienvenidos a esta charla donde hablaremos del desafiante y apasionado mundo que mueve la gran parte de la economía como son los sistemas de pagos digitales. Para empezar, quisiera hablarles acerca de quién es MetaBaseQ y qué es lo que hacemos. Somos una empresa que protege a estas empresas que están cambiando el mundo literalmente, ¿no? Hablando de retail, finanzas o conglomerados. Somos de una forma optimizada y especializada dependiendo de la tarea. Con esto quiero, primero que nada, agradecer el tiempo de YouGov para Metabase sobre este tipo de charlas que realmente ayudan bastante a entender los riesgos y la seguridad en los medios actuales. De mi parte, quiero comenzar hablando sobre el contenido que vamos a manejar en la charla. Va a ser una pequeña introducción a lo que son los sistemas de pagos digitales y sus criptogramas y su seguridad. ¿Qué tipo de seguridad se maneja en este tipo de tecnologías? Y también sobre la tokenización en transacciones NFC. ¿Qué es este tipo de tecnología de tokenización y para qué nos sirve? Por otro lado, también vamos a hablar un poco de historia sobre este fascinante mundo de la tokenización y unas dudas que siempre se desbordan sobre los sistemas de pago, ¿no? ¿Qué tan seguros son y qué es lo que está haciendo la industria del otro lado para que los clientes, utilizando sus móviles o sus billeteras digitales, puedan contar con tecnologías o aplicativos seguros, ¿no? Es claro recalcar que hay diferentes tipos de tendencias a nivel de sistemas de pagos, como son las transacciones de banda magnética, ¿no? Estas transacciones que con el lado del tiempo se han ido incrementando de manera impresionante. Tenemos tecnologías como MV, que es por medio de chip, que se inserta en la terminal y se pueden hacer transacciones mucho más seguras que son las de banda magnética. Por otro lado, ya tenemos o contamos con tecnología NFC, que también se le llama tecnología sin contacto. Esta tecnología NFC, también sobre el protocolo Near Field Communication, lo que ayuda es utilizando un sistema de tokenización para cuidar y asegurar los datos de la persona que está haciendo la transacción. Todo este tipo de tecnologías tenemos que verlo como si fueran tres grandes hermanos dentro de una casa, ¿no? Tenemos diferentes tecnologías o protocolos, pero están todos centralizados en el sistema de pagos que actualmente manejamos. Tenemos la banda magnética, que puede ser aquel hermano que tiene muchos años en la industria, y tenemos la tecnología MV o de chip, que es aquel hermano seguro que da consejos, y el NFC, que es el hermano fashion o con estilo que actualmente se está implementando en muchas billeteras digitales, ¿no? Pero claro, con todo este tipo de nuevas tecnologías vienen nuevos retos. A nivel de seguridad, los retos son sumamente complejos para proteger los datos de los clientes, ya que los sistemas criptográficos que se utilizan suelen ser altamente, redundantemente decirlo, complejos, ¿no? Ya que para proteger los datos de los clientes se pasan por diferentes estaciones de tokenización para proteger estos datos. Y vamos a ir entrándonos más a detalle sobre este tipo de tendencias. Entre los pagos actuales contamos con diferentes tipos de billeteras digitales, pero comenzamos a ver otros tipos de sistemas de pagos, como son, por ejemplo, los sistemas de pagos utilizando relojes, ¿no? Estos tipos de relojes digitales, como el de Apple Watch, por ejemplo, o incluso compañías como de fitness, en este caso como la compañía Fitbit Ionic, que también ya tiene su reloj para hacer pagos utilizando elementos seguros. También contamos con tecnologías como Samsung Pay, como Google Pay, y tecnologías como LG Pay, que es una compañía asiática que viene a brindar otra perspectiva al mundo de sistemas de pagos. Una de las características, por ejemplo, que comparte Samsung Pay y LG Pay en este mundo de la industria de las billeteras digitales es que no solo cuentan con protocolo NFC para compartir, para hacer transacciones bancarias, ¿no? También cuentan con transacciones meramente de MST y de WMC, que son transacciones que se pueden implementar para poder hacer este tipo de transacciones donde una terminal no cuenta con tecnología NFC, ¿no?
Esto es muy importante ya que muchas de las terminales que se manejan en el mercado no cuentan con tecnologías nuevas como NFC, pero pueden utilizar estas tecnologías o estas tendencias utilizando sistemas de tokenización sobre la banda magnética. Y finalmente también tenemos lo que es IoT, que se está viendo con mucha fuerza ya y que estamos viendo sistemas de pagos, por ejemplo, en refrigeradores o en otro tipo de dispositivos. Pero, por ejemplo, en este ejemplo en específico, por ejemplo, de anillos, este ejemplo lo vimos en Río de Janeiro, en Brasil, en los Juegos Olímpicos, donde a todos los participantes se les dio un anillo para hacer pagos dentro de este conglomerado, ¿no? Dentro de la historia de sistemas de pagos, estamos viendo que tenemos, para hablar de historia, es necesario entender cómo es que nacen los sistemas de pagos. Es preciso hablar de Charge Plate, que básicamente fue una de las primeras tendencias. Por aquí me comunican que no están cambiando las slides. Voy a revisar qué está pasando. Permítanme un segundo. Voy a compartir. Voy a ver si ahí se alcanzan a ver. Creo que tengo un problema con la pantalla. Perfecto. Bueno, vamos a ir resumiendo un poco de lo que dije al inicio, ya que pensé que estaban viendo las slides, pero un problema técnico aquí en el repaso de las slides. Tuve que compartir completamente todo mi monitor. Bueno, les comentaba acerca de los sistemas de pagos que estamos manejando actualmente. Estábamos en esta sección, literalmente, ¿no? Los nuevos tipos de tecnologías que estamos manejando. Ahora con las nuevas tendencias de tokenización y de sistemas como Samsung Pay o LG, que están utilizando tecnología de banda magnética, pero utilizando tokenización, es sumamente importante entender cuáles son los riesgos que esto implica, ¿no? Para entender un poco de lo que estamos viviendo es necesario irnos un poco de historia, ¿no? Ya que para poder entender el presente es necesario irnos al pasado y poder predecir el futuro en este tipo de tendencias. Me gustaría irnos a 1935 a 1950, cuando se comenzaron a utilizar estas charge plates, que se podría decir que son las madres de las tarjetas de crédito, donde se utilizaban unos pequeños perforaciones alrededor de la tarjeta para indicar algún crédito que se pudiera utilizar en esa tienda en aquel tiempo. Era sumamente interesante es sumamente interesante poder ver ese tipo de cosas que se manejaban en el pasado para poder entender que la seguridad realmente no se manifestaba de ninguna forma, ¿no? Ya que simplemente se creía en la veracidad de quien portaba este tipo de metal, ¿no? Por otro lado, tenemos la primera tarjeta de banda magnética que se presentó, American Express, en 1959. Fue la primera tarjeta que comenzó a utilizar banda magnética y que se utilizó en 1961, ¿no? Este tipo de tarjeta que viene con American Express viene con la idea de que se pueden guardar datos en la banda magnética como datos del cliente o datos de la cuenta bancaria, ¿no? Relacionados al sistema bancario en aquel tiempo. Una anécdota muy interesante sobre las tarjetas de banda magnética. Se dice que la compañía IBM en 1962 lanza su primera tarjeta de plástico con tecnología de banda magnética en la parte trasera, ¿no? Utilizando la ISO 7811.
el uso de la banda magnética se extendió a nivel mundial utilizando esta ISO. Una de las cosas importantes es que en 1962 IBM saca la inducción magnética, que básicamente es la tecnología que utilizamos hoy en día como lectores de banda magnética. La anécdota que se cuenta sobre los ingenieros de IBM es que no sabían cómo poder poner esta banda magnética detrás de los plásticos de las tarjetas. Fue como uno de los problemas mayores que tuvieron al inicio de las tarjetas bancarias, ¿no? ¿Cómo poder poner esta banda magnética detrás de las tarjetas bancarias y que se les pudiera hacer un uso rápido, ¿no? Se hicieron varias reuniones con los mejores ingenieros de IBM y no podían dar una solución. Incluso se dice que uno de los ingenieros llegó a su casa muy molesto, diciéndole a su esposa del problema que estaba pasando. Y se cuenta que la esposa le dice, ¿por qué no planchan la banda magnética sobre la tarjeta? Entonces es ahí cuando, según se dice, que IBM saca sus tarjetas con su banda magnética, ¿no? Por la idea del planchado de banda magnética sobre la tarjeta. Es ahí cuando se comienza a dar información en la banda magnética de una manera estática y que solamente se pueden cambiar ciertas características de la tarjeta utilizando un escritor especial, que vamos a ver detalles de este tipo de hardware un poco más a detalle adelante. La cuestión sobre las tarjetas de banda magnética es que cuentan con 3 diferentes pistas. Estas pistas cuentan con información relacionada a la persona a la que está relacionada esta cuenta bancaria. Normalmente son 3 pistas por onda magnética, pero a nivel bancario solo se manejan las 2 primeras pistas, la track 1 y track 2. La primera track 1 es alfanumérico y la track número 2 es numérico nada más. No importa cuál de las 2 tracks lea el lector, las 2 pueden ser factibles para ser usadas en una transacción bancaria. Por otro lado, es preciso mencionar que si yo utilizo una tarjeta dentro de una bolsa de óxido de hierro, por ejemplo, voy a poder leer sin necesidad de utilizar un lector, voy a poder ver los campos magnetizados de la tarjeta. En este caso es una tarjeta Chase. Se introdujo en una bolsa de óxido de hierro y puedo comenzar a ver cómo el óxido se pega a esas capas magnéticas, ¿no? Incluso si lo podemos analizar en detalle, comenzamos a ver cómo se encuentra la codificación dentro de la banda magnética sin necesidad de un lector. Aquí la técnica es muy simple. Si hay un espaciado, significa que es un 0. Y si están juntas las 2 líneas, significa que es un 1. Con esta codificación de ceros y unos, se puede decodificar la información de la tarjeta sin necesidad de ningún tipo de lector, solo introduciéndola, por ejemplo, a óxido de hierro. Claro, creo que es más fácil comprar un lector, ¿no? Pero es factible poder hacer este tipo de ataques sin necesidad de uno. Esta tendencia de utilizar las tarjetas de banda magnética para hacer pagos desde hace más de 50 años llega a ser un problema por el hecho de que son datos estáticos. Siendo datos estáticos significa que si una persona llega o logra clonar esos datos y los utiliza para hacer transacciones fraudulentas, la persona tiene que reportar esta tarjeta y es un lapso perdido de tiempo para todo tipo de personas, ¿no? Incluso, pues, es dinero también para el banco y cosas por el estilo. Todo va relacionado al tiempo invertido y a la seguridad de la misma. Es por ello que sabemos del tipo de ataques que se manejan hacia los ataques de banda magnética, o también llamados skimmers. Este tipo de ataque se basa en poder clonar y leer este tipo de datos de banda magnética porque son estáticos. Significa que yo puedo clonar esos datos, puedo tomar esos datos, clonarlos a otra tarjeta con otro dispositivo y puedo utilizarlos para hacer transacciones haciéndome pasar por esa persona atacada, ¿no? En este caso, este tipo de ataques se lleva utilizando diferentes tipos de dispositivos llamados skimmers, que los vemos muy a menudo en diferentes tipos de ambientes, pero más que nada generalizados en lo que son ATMs y POS o terminales. Este tipo de dispositivos son sumamente pequeños y se agregan sobre el ATM o sobre la POS para
que pase desapercibidos. Realmente pareciera que es un ATM real o un lector real, pero realmente estamos viendo que es una sobrecapa sobre ese dispositivo, y cuando el usuario inserta su tarjeta dentro de este ATM o POS o la desliza sobre esta POS, está pasando los datos no solo sobre el lector real, sino también está pasando los datos sobre un lector que es el del skimmer. Y también se están guardando esos datos dentro de este dispositivo. Es por ello que el uso de tarjetas, el uso de información en banda magnética es sumamente riesgoso, ¿no? Y es por eso que estamos cambiando a tecnologías como MV o NFC o billeteras digitales para poder evitar este tipo de clonación. Otro tipo de skimmers que podemos ver muy a menudo son estos que están sobrepuestos en los lectores, ¿no? En este caso tenemos dos lectores en este caso dos terminales o POS, parte de las POS, donde vamos a hacer una transacción, por ejemplo. Pero si vemos en detalle, o sea, ustedes podrían decir simplemente mirando esta imagen, cuál es la real y cuál no es la real. Realmente la pequeña a su mano derecha es la real, y la izquierda es la que se sobrepone sobre la pequeña para hacer como una carcasa que va a estar sobre el lector, y cuando se deslice la tarjeta sobre esta carcasa va a guardar esa información, pero también el lector original va a leer la transacción, ¿no? Lo que se logra con esto es que se clona la tarjeta dentro del circuito de la primera carcasa, y después con técnicas de dumpeo o copiado, utilizando hardware y software especializado, se puede hacer la clonación de esta información. A nivel de ATMs, estamos viendo este tipo de clonado. También se le llama overlay skimmers, que la idea es, como les comentaba, sobreponer una carcasa dentro del lector para poder hacer el clonado, ¿no? La idea es muy simple, pero al mismo tiempo sofisticado, ya que los dispositivos electrónicos son sumamente pequeños, y la forma en la que se manejan, incluso algunos llegan hasta tener la información cifrada. Se están también implementando skimmers que no solo guardan en texto plano los datos clonados, sino que también los dispositivos llegan a tener chips de cifrado por si alguien que no son en este caso de la mafia que pone este tipo de clonadores en los ATMs, llega a interceptar los chips, no puedan obtener la información que ya tenga preguardada, ¿no? O si hay un equipo de seguridad que intercepte este chip o este tipo de skimmer, no puedan restablecer la información y no puedan ver qué es lo que hay dentro de este dispositivo. Por otro lado, estamos viendo también que no solo es una tendencia de skimmers a ATMs o a POS, por ejemplo, ¿no? Tenemos un sinmundo de opciones, en este caso los atacantes, para poder tratar de hacer una clonación de banda magnética. La información, aquí el gran punto o el gran problema que tenemos con la banda magnética es que es estática, ¿no? O sea, es una información que no cambia y siempre es la misma, lo que es sumamente riesgoso para todos, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo mucho aquí en Estados Unidos son skimmers en estaciones de combustible. Muchas empresas se comienzan a quejar a nivel judicial de que están siendo atacadas por maleantes que agregan skimmers a sus estaciones de combustible. Realmente aquí, por ejemplo, tú como usuario vas y quieres hacer una compra, insertas tu tarjeta y ese es el pago, ¿no? Ahora lo que vemos es que este tipo de overlay skimmers también lo estamos viendo mucho a nivel de estaciones. Una de las cosas importantes es que en las estaciones de combustible, la mayoría de ellas solo manejan banda magnética. Hay ciertos lugares o ciertas marcas o compañías que están haciendo sus cambios de lectura a lecturas más sofisticadas como NFC o MV. Es importante recalcar que dentro de este ámbito de skimmers, los que vimos anteriormente se le llaman, o también conocidos como overlay skimmers. Pero hay otro tipo de skimmers que van dentro del circuito. En este caso, este es un skimmer interno que se logró capturar de una estación de gasolina,
que estaba conectada directamente al pin pad de la estación. Entonces, todos los datos que pasaban sobre el circuito, literalmente iban siendo guardados dentro de este dispositivo. Aquí la cuestión es que un usuario normalmente no va a poder detectar si hay un skimmer por fuera de la estación de combustible, porque ya este circuito está dentro del mismo, ¿no? Está obteniendo los datos internamente y es muy difícil que sea detectado. En este caso, el dispositivo guarda los datos a nivel interno y los maleantes se conectan por medio de Bluetooth para hacer el dumpeo de datos sin necesidad de remover o quitar la carcasa de la máquina para poder hacer el dumpeo de datos que hayan sido clonados. Técnicas que van siendo sumamente, se puede decir, avanzadas, pero del mismo modo utilizando técnicas contra banda magnética, ¿no? Tecnología que ya tenemos muchos años con ella. Por otro lado, hay maleantes que son muy ingeniosos, no solo utilizando técnicas de dejar este tipo de skimmers dentro de la estación, sino que incluso casi cambian completamente un ATM, ¿no? Como en este caso, tenemos, este caso se dio en Brasil, donde lograron detectar este pequeño skimmer, que incluso casi difícil de quitar, ¿no? Por el peso del mismo, que casi cubría completamente la pantalla, ¿no? Completamente la parte del ATM. Una situación sumamente interesante, ya que la forma en la que operan a veces es muy desafiante. Cómo una persona va a llegar con este tipo de dispositivo y lo va a colocar ahí sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Algo muy trivial. Pero ¿qué pasa con estos datos que se toman de todos estos skimmers o de estos clonadores? ¿Dónde o qué es lo que hacen con ellos estos delincuentes, ¿no? Es una de las grandes preguntas. ¿Cómo es que se venden? ¿Cómo es que se manejan a nivel de red? ¿Y cuál es el costo? Es interesante saber todo este tipo de detalles para saber la forma en la que operan, ¿no? Este tipo de mafias. Dentro de la red se pueden encontrar diferentes tipos de ventas de tarjetas, ¿no? En este caso tenemos diferentes tipos de marcas o diferentes tipos de bancos. American Express, Citibank, Banco de América. Todo este tipo de transacciones o de tarjetas que han sido clonadas se pueden encontrar en la red y con un precio muy accesible para cualquier persona que quisiera probarlas, ¿no? Todo esto hablando de datos de banda magnética que han sido clonados anteriormente y que están siendo expuestos en Internet, ¿no? Y claro, esta es una página, pero hay muchísimas más. Y claro, es como siendo un negocio y un comercio, pues hay diferentes tipos de precios, ¿no? Que es una de las cosas importantes de mencionar. Uno de los retos que han tenido los clonadores en este mundo de la clonación es la forma en la que clonan los datos, ¿no? Anteriormente se necesitaba un clonador de tarjetas o un escritor, también llamado MSR, pero que ahora se está convirtiendo en un cambio a dispositivos electrónicos. Este tipo de dispositivos electrónicos está teniendo mucha fuerza a nivel mundial, ya que no se necesita un MSR para hacer una clonación de tarjeta a nivel físico, sino que podemos tomar los datos de una tarjeta y montarlos en un dispositivo electrónico y hacer una emulación estilo, por ejemplo, Samsung Pay con su tecnología MST o LG con su tecnología de sistemas de pagos de banda magnética, ¿no? Es importante recalcar que este tipo de dispositivos son sumamente baratos, ¿no? Y son sumamente fáciles de crear, ya que muchos de los circuitos están disponibles o los esquemáticos están disponibles en Internet. Si nos adentramos un poco acerca de cómo se hace este tipo de clonación a nivel de circuito o a nivel electrónico, tenemos que regresar un poco a cómo está codificada la información dentro de la banda magnética, ¿no? Tenemos las separaciones de estos campos magnetizados que nos indica que son ceros y los campos cercanos nos indican que son unos. ¿Cómo podemos hacer una decodificación y cómo podemos adentrarnos y meternos a un sistema electrónico que genere un campo magnético como si estuviera deslizando una tarjeta sobre la terminal cuando realmente solo se está acercando un dispositivo con una bobina de alambre, ¿no? Entonces, para darnos una idea,
A nivel de tarjeta, por ejemplo, tenemos 0001 y a nivel ya más técnico podemos ver la señal, cómo se maneja al momento de hacer el desliz sobre la terminal y cuál es el código binario que ésta genera. Dependiendo de la separación, es la codificación que se maneja, ¿no? Entonces, si nosotros con nuestro dispositivo podemos emular la señal, en este caso, por ejemplo, 00 es una wave que está un poco ancha y la siguiente onda es un poco más angosta. Si nosotros podemos simular estas ondas electromagnéticas utilizando una bobina, es factible que nosotros podamos hacer una emulación de tarjetas de banda magnética sin necesidad de un clonador MCR. No podemos utilizar un dispositivo meramente simple y fácil de conseguir. Por otro lado, comienzan nuevas tendencias, las tendencias más seguras, ¿no? Las tendencias más seguras se basan en la forma en la que las personas comienzan a utilizar transacciones MV. ¿Qué son las transacciones MV? Es aquella transacción que se maneja de inserción dentro de un lector que utiliza datos criptográficos dentro del mismo chip de la compañía, en este caso bancaria, y que son expedidos por una institución financiera, ¿no? Este tipo de información está sumamente restringida en ciertos aspectos, ya que genera ciertos retos cuando se está leyendo, ¿no? Al momento de que una terminal quiere leer una tarjeta bancaria por medio de chip o en este caso tecnología MV, la tarjeta MV cuenta con ciertos certificados internos que van a validar de cierta forma que la respuesta que nos está dando la terminal y la respuesta que nos está, perdón, el comando que nos está mandando la terminal y la respuesta que nos está dando la tarjeta coincidan a nivel criptográfico, ¿no? Entonces aquí el tipo de clonación o la clonación que antes se miraba en la banda magnética comienza a desaparecer, ¿no? Tenemos ya otro integrante en la seguridad que nos impide o que les impide a las personas que tratan de hacer transacciones fraudulentas hacer algún tipo de clonación en esta tecnología. Para ver un poco más en detalle de qué estoy hablando, vamos a hablar acerca de unas características importantes de las tarjetas MV o las tarjetas de chip. Manejan criptograma, que básicamente por cada transacción se genera un nuevo criptograma de tal forma que verifica que la transacción es genuina y no un ataque de repetición. Como les comentaba, imaginemos que yo voy a un centro comercial y voy a hacer un pago. Cuando yo inserto mi tarjeta en la terminal, esta comienza a preguntarme qué tipo de tecnología manejo. Y mi tarjeta contesta, no, pues yo manejo sistema de cifrado tal. Y la terminal me envía un reto, también conocido como un challenge. Este challenge yo lo tengo que resolver a nivel criptográfico porque yo cuento con esa tecnología dentro de mi tarjeta, ¿no? Al momento de contestar este reto a nivel interno, la terminal compara si realmente el challenge es respondido de manera adecuada, ¿no? Si es contestado de manera adecuada, la transacción continúa. Y por supuesto, tenemos otro tipo de verificaciones, ¿no? Como es el PIN del cliente, que es necesario para utilizar como segundo factor de seguridad la transacción. Una cosa es tener la tarjeta contigo y otra cosa es que tengas el PIN de la tarjeta, ¿no? Este PIN va agregado a nivel interno dentro del chip para poder hacer dos tipos de transacciones, que unas son transacciones online, que es el PIN que se verifica por medio de internet, y otro es el PIN offline, que se verifica este PIN por medio físico de la tarjeta, ¿no? Básicamente preguntándole al chip, en este caso MV, si el PIN realmente es el correcto. En caso de que, por ejemplo, la terminal o la POS no esté conectada a internet. Por otro lado, los datos están protegidos. La institución que expide la tarjeta es la única que cuenta con las llaves para la personalización del elemento de seguridad. Con este tipo de restricciones, el tipo de clonación a chips MV ha sido restringido de manera muy importante. Y todo el tipo de clonaciones que manejamos hoy en día o que se manejan hoy en día va relacionado a más que nada lo que son bandas magnéticas, ¿no? O transacciones de bandas magnéticas. Imaginemos un escenario donde una persona intercepta una transacción MV y la guarda y trata de hacer un ataque de repetición hacia una terminal. Como tenemos una transacción preguardada, cuando la terminal pregunta o la POS pregunta por el reto, la persona o el maleante responde con un criptograma que está preguardado, que fue generado para la transacción anterior y realmente no está contestando el reto actual de la terminal, ¿no?
Es por ello que nos va a dar un error de manera automatizada, ¿no? Este tipo de seguridad también se implementa a nivel NFC. Si habemos el abanico de posibilidades que tenemos para utilizar este protocolo, sabemos que en la tecnología NFC manejamos algo muy, muy idéntico, ¿no? Tenemos un criptograma que por cada transacción se genera un nuevo criptograma de tal forma que verifica que la transacción es genuina y no un ataque a repetición. Esto básicamente es heredado, ¿no?, de la tecnología de MV. Por otro lado, contamos con PIN and Fingerprint, que es una forma de autorizar como un segundo factor de autentificación de la transacción para que la transacción pase, ¿no? Para que realmente alguien pueda utilizar mi teléfono para hacer una transacción, no solo se necesita tener mi teléfono, sino se necesita tener el fingerprint, básicamente tener mi dedo, ¿no? O mi PIN, ¿no? Para poder hacer la transacción. Y claro, contamos con el sistema de tokenización y protección, que son los datos de la tarjeta usada para la transacción. Para cada transacción cambiará en cada operación para evitar la clonación en transacciones futuras. Básicamente lo que se trata de la tokenización, imaginemos que nosotros tenemos los números de una tarjeta física y estos números se convierten a un número de tarjeta virtual. Este número de tarjeta virtual está relacionado a nuestros números de tarjeta física, pero es un número completamente diferente. Imaginemos que alguien intercepta este número de tarjeta virtual. Si llega a ser interceptado, este maleante o esa persona malintencionada no puede obtener los datos originales de nuestra tarjeta. Es por ello que, por ejemplo, nosotros podemos cancelar tarjetas virtuales, podemos suspenderlas incluso si se llega a hacer una intercepción de una tarjeta virtual o un token, solo puede ser utilizado para una sola transacción y cosas por el estilo. O sea, elementos de seguridad que se van agregando a este ambiente de tokenización. Imaginemos que tenemos nuestra tarjeta y la mandamos o la digitalizamos, ¿no? La movemos de forma física a una forma digital. El proceso no es, bueno, a nivel criptográfico es un poco complejo, pero para entenderlo a nivel fácil, se podría decir, imaginemos que tenemos una tarjeta física y esta es asignada a un número de tarjeta aleatoria virtual. Este número de tarjeta aleatoria virtual, también conocida como token, va a cambiar en cada transacción. Cada vez que nosotros vayamos a pagar con la billetera digital y autoricemos un pago, esta tarjeta virtual va a ir cambiando en cada interacción, ¿no? Supongamos que hoy mi número de tarjeta virtual era tal, no sé, 12. Tal vez mañana mi número de tarjeta virtual va a ser 19 o pasado mañana mi número de tarjeta virtual va a ser 27, ¿no? Entonces, esto lo que hace es complicar de forma muy importante el tipo de clonación a transacciones. Y es muy difícil, por decirlo así, o imposible, poder tomar una tarjeta virtual y restablecer los datos para obtener los datos de la tarjeta física original, ¿no? Que a nivel criptográfico es imposible, ¿no? El proceso de la tokenización pasa por diferentes etapas, lo que significa que no es un proceso simple, ¿no? Hay diferentes tipos de validaciones y perfiles dependiendo del tipo de banco que se maneje. Y cada institución financiera puede tener sus características. Pero una de las cosas muy predominantes en este tipo de tecnologías es que tenemos una tendencia a que si yo puedo modificar mi tarjeta de número, tarjeta física o una tarjeta de número virtual, yo puedo hacer lo que quiera con este número de tarjeta virtual, como cancelarlo, suspenderlo o incluso quitar mi número de tarjeta virtual de mi billetera digital y volverlo a agregar y me va a generar una nueva tarjeta virtual. O sea, tenemos esa facilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos pierde nuestro teléfono y tenemos nuestra billetera digital? Simplemente se cancela esa tarjeta virtual y se vuelve a agregar, ¿no? Se agrega otra vez a otro dispositivo y se sigue implementando. No es lo mismo que cuando perdemos una tarjeta física que tenemos que hablar al banco para suspenderla porque realmente es nuestro número original de tarjeta, ¿no? Es una de las grandes facilidades que tenemos en este mundo digital de la tokenización. ¿Qué es lo que pasa internamente dentro del sistema de pagos con los sistemas de tokenización? Probablemente nosotros vamos a hacer un pago utilizando esta tarjeta virtual o token y vamos a
una POS o una terminal, ¿no? El token es enviado al sistema de pagos y ya no se va directamente al banco o a la persona que te expidió la tarjeta, ¿no? Sino pasa por otro filtro que se le llama Token Service Provider o TSP, que lo que hace es tomar ese token y tiene una base de datos que lo compara si es que está guardado o preguardado relacionado a una tarjeta física, ¿no? Si está relacionado a una tarjeta física original, se manda el proceso al banco y el banco contesta normalmente como si realmente fuera una tarjeta física y si tiene saldo o si la transacción es correcta o no es correcta, ¿no? Pero se agrega este nuevo ambiente de validación de tokens para saber si esa tarjeta está relacionada con una tarjeta física. De mi parte, creo que de mi parte voy a hacer un pequeño demo para mostrarles a qué me refiero con la tokenización. Espero y sigan viendo mi pantalla. Tenemos un editor de texto y en la parte baja tengo un lector de tarjetas de banco, ¿no? En este caso voy a utilizar una tecnología que se llama tecnología de LG para mostrarles un poco de la tokenización de la que estoy hablando. En este caso voy a hacer una transacción utilizando tecnología de tokenización, pero no NFC, sino una tecnología de banda magnética, como la que utiliza, por ejemplo, Samsung Pay. Y vamos a ver cómo se manejan los tokens a nivel interno, ¿no? Voy a posicionarme sobre el... Y como ven ahí ya generó una transacción. Voy a salirme nuevamente de la aplicación y voy a tratar de generar otra nueva transacción utilizando esta billetera digital, ¿no? Ahí generó otra transacción. Y finalmente voy a hacer una más, solo para el pilón. Una transacción más y lo que quiero mostrarles en este ejemplo es cómo se maneja la tokenización. Tenemos aquí las transacciones, que básicamente son 3. Voy a eliminar este de aquí. Son 3 transacciones diferentes. Tenemos una tarjeta virtual con 16 dígitos que está relacionada a mi tarjeta física. Pero si ven en la parte posterior, la parte final, tenemos estos números, ¿no? Que claro, es la fecha de expiración, el service code y demás, ¿no? Pero la parte final, vemos como, por ejemplo, mi primera transacción fue la 28 con número 100 random al final. Tenemos la número 29 con 094 al final. Y tenemos el número 30 con 551 al final, ¿no? Entonces estamos teniendo un sistema de tokenización a la que realmente estamos viendo que funciona. O sea, tenemos números de banda magnética, pero tenemos números random que se van generando para cada transacción, ¿no? Lo que es sumamente importante en este tipo de casos. Bueno, quiero agradecer. De mi parte es todo. Voy a pasar a la sección de preguntas para ver si tenemos alguna por ahí y poder contestarles. Vamos con la primera. ¿Cómo una persona sin estos conocimientos en su vida diaria puede prevenir o detectar un tipo de skimmer? Bueno, para empezar, casi siempre los skimmers están sobrepuestos sobre la terminal o sobre el ATM, ¿no? Básicamente, si tú llegas a un ATM, lo primero que yo hago normalmente es agarrar el ATM y sacudirlo, ¿no? Como si fuera uno de mis mejores amigos y ver si hay algo que se le mueva, ¿no? No estamos destruyendo el ATM, nada por el estilo, simplemente si hay algo sobrepuesto, fácilmente se va a mover. Incluso es una de las recomendaciones que hace la policía aquí en Estados Unidos, que estemos muy atentos si hay algo raro sobre el ATM o la POS, que pueda ser como una alerta para ver si hay algo sobrepuesto sobre ¿no? Por otro lado, vamos a la siguiente pregunta.
cómo protegernos el pago con tarjetas contactless en países que se pueden usar para pagar el metro, el bus, super, etc.? Las tarjetas contactless, como les mencionaba, utilizan, bueno, si son como para hacer pagos en envases y cosas por el estilo, manejan diferentes tipos de tecnologías, e incluso descifrado, ¿no? Realmente todo el tipo de tecnologías que se utilizan como para pagar el metro o el bus o transporte, utilizan sistemas descifrados importantes. Hay una tendencia, por ejemplo, de MIFARE Classic, que sí tenía algunas fallas por ahí, pero las nuevas tecnologías de la compañía NXP vienen con muchas features de seguridad, ¿no? que ayudan a este tipo de protecciones. Si tú quieres proteger tu tarjeta NFC de alguien que te puede snifear o leer tus datos, hay pequeños compartimientos de metal que se venden por ahí por internet, que ahí puedes meter tus tarjetas, incluso de bancarias, y las puedes proteger contra lectura, ¿no? De algún tipo de ataque. Vamos a la siguiente pregunta. De acuerdo a cada forma de pago, ¿cuál consideras que sea la parte más vulnerable de todo el proceso de pago? Creo que, como siempre se ha sabido, el más atacado es el cliente, en este caso, ¿no? La persona que utilice el producto o el servicio, ya que muchas veces no está informada acerca de los peligros que hay allá afuera. Si estamos hablando a este tipo de transacciones, ¿no? Ya que uno confiaría que si llega un ATM de un banco o de tu banco, este ATM ha sido previamente revisado y está en condiciones de ser usado de manera segura, ¿no? Pero a veces se ha dado las circunstancias de que ese ATM de esa sucursal o de ese banco cuenta con un tipo de skimmer que no se había detectado anteriormente, ¿no? Así que yo siento que la parte más vulnerable es el cliente, el que está tratando de usar los servicios y al que se le tiene que poner más atención para cuidar sus datos y en este caso, su dinero, ¿no? Vamos a ver con la siguiente. En caso de que me clonen la tarjeta, la transacción podría ser registrada como si hubiera registrado mi PIN o deslizado la tarjeta en un establecimiento. Sí. Imaginemos que, por ejemplo, yo clono la tarjeta, ¿no? Y voy a hacer una transacción. Yo para poder realizar la transacción de banda magnética necesito saber tu PIN, ¿no? En este caso. Muchos de los ataques que se manejan es que no solo se necesita la clonación de la tarjeta, sino que hay cámaras en la parte superior que están grabando cuáles son los pines de las tarjetas. Y son utilizadas para, después de que se hace la clonación, poder usar ese PIN para poder hacer las transacciones fraudulentas, ¿no? Entonces yo no solo necesito tus datos de banda magnética, pero incluso también necesito tu PIN para poder hacer las transacciones. Claro, se pueden hacer transacciones utilizando estos datos como si fuera una tarjeta de crédito, ¿no? Donde muchas veces no te piden el PIN, solo te piden que firmes un voucher o incluso sin el tipo de seguridad, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Por mi parte es todo. Quiero agradecer por el espacio y por favor, si tienen alguna duda, no duden en contactarnos en el booth virtual de Metabase Q para cualquier tipo de duda. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.